una fe, un bautismo. Leamos el 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora, Dios mío. Seas tú bendiciéndonos a través de tu palabra, llénanos de tu presencia, en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Ya me pueden tomar sus asientos. Vamos a estudiar hoy es día de enseñanza. Amén. Vamos a recordar la importancia, diga conmigo, de ser bautizado. Amén. Es importante. Amén. Y la Biblia habla en Efesios, lo deja bien marcado, bien recalcado, Efesios 4:5, un Señor. No está diciendo tres señores. Alguien decía ayer que estábamos estudiando el discipulado, si hay tres señores, si hay tres personas, tienen que haber tres reinos. Alaba. El reino del Padre, el reino del Hijo y el reino del Espíritu Santo. Y yo me digo, wow, clase de revelación que está teniendo, ¿verdad? Si son tres señores, tienen que haber tres reinos. ¿Y en cuál de los tres reinos vas a estar tú? Alaba. ¿Cuál de los tres es el más poderoso? ¿Cuál de los tres es el verdadero? Empezando de ahí que dice Efesios 4:5, que no te olvides. ¿Cuántos señores? ¿Tres o cuatro? Uno. ¿Cuántos bautismos? Amén. Dice así, oiga bien, un Señor en el cual tenemos que tener esa fe. Es un Señor, es una fe en ese Señor. Amén. Y un bautismo que tiene que ser en el nombre de ese Señor. Alaba. Ese Señor es que sobre todas las cosas, el Todopoderoso. Qué importante es conocer la Escritura y no lo que te han metido desde pequeño en la cabeza. Porque puede ser muchas cosas erradas que de pequeño has aprendido. O podías superar, porque hay personas que dicen, mi padre fue zapatero, mi abuelo fue zapatero, yo voy a ser zapatero. No necesariamente tiene que ser zapatero. Puedes avanzar a un nivel superior. Amén. Puedes obtener otras cosas, pero hay mentes que así se enfrascan en que nosotros somos de la religión, nosotros creemos en tres porque así nos han enseñado, pero lee la Biblia. Aún he visto personas que no dominan la escritura, pero cuando se les explica, se les lee la palabra, entienden. Y hay otras que saben leer, que tienen título y no entienden. Alaba. Yo estuve sumergido en la religión porque iba a ser sacerdote católico, estudié. Amén. Y la Trinidad y todo esto corría por mis venas. Y esto fue en el año 325, en el concilio de Nicea. Amén. Donde promulgaron ahí el dogma de la Trinidad. ¿Quién? La Iglesia Romana Católica. ¿Verdad? Y después de esto, en el año 350, comienzan a quitar el bautismo en el nombre de Jesús para imponer el bautismo en la frase Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso es importante también cómo fuiste bautizado. En Hechos 19, el apóstol Pablo ve a unos discípulos de Juan el Bautista y les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Es la primera pregunta que le hizo, porque es importantísimo recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Amén. Nos guía a la verdad. El que no tiene el Espíritu Santo siempre va a estar en la mentira, siempre va a estar en el error, porque no tiene el discernimiento de parte de Dios en su vida. Ahora, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Hechos 19:5, lo podéis ir leyendo ahí. Y ellos dijeron, ni siquiera conocemos, sabemos si hay Espíritu Santo. Ni siquiera lo conocían, amén. Y ahí está la pregunta clave. ¿En qué pues fuiste bautizado? Amén. ¿En qué nombre fuiste bautizado? Porque los que están bautizados en el nombre de Jesús reciben la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces le dijo el apóstol, ¿entonces en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pero Juan no era el apóstol, sino Juan era el bautista. Y ese bautismo ya no tenía validez bajo la gracia de Dios. Amén. Ese bautismo, gloria al Señor, ya no era el fundamento que Jesús puso en los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Él mismo. Amén. El Señor Jesús. Y en ese momento, gloria a Dios, ellos dijeron, pues el bautismo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Juan, le explica la fórmula de Juan el Bautista.
Porque si alguno no sabía, esta es la fórmula de Juan el Bautista. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Porque ahora bajo la gracia, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y para salvación. Mira qué importante es el bautismo. Y por eso el diablo ha querido opacar que la gente no se bautice en el nombre de Jesús, sino en la frase Padre, Hijo, Espíritu Santo. Alaba. Tenerlos engañados, como dice la hermana, para que no se salven. Alaba. Porque no podemos ir en contra de la Escritura. En los 31.163 versículos que tienen la palabra de Dios, nadie sale registrado bautizado en la frase Padre y Espíritu Santo. Porque Mateo 28:19, amén, que es el mandato, oiga bien el mandato. Me acuerdo en el tiempo, gloria al Señor, en los 80, no es que me recuerde, sino que me contaban, porque yo no vivía aquí en ese tiempo. Estaba fuera del país. Y entonces me contaban que te decían, anda, trae el AFA, chavalo. A ver, ¿se acuerda alguno que era el AFA? ¿Ah? AFA, la A, arroz. F de frijoles. AFA, arroz, frijoles y azúcar. El AFA. No traete el AFA. Entonces, ¿qué venían ellos? Trayendo vocales, consonantes. Traían arroz, traían frijoles, traían azúcar. Entonces, un mandato y un cumplimiento. Mateo 28:19, donde dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a decir que está bien puesto ahí escrito, pero mal interpretado, no es reconocido por las personas, pero ese es el mandato. ¿Y dónde cumplieron ese mandato? Porque todo mandato tiene un cumplimiento. Muchachos, anda a comprar la venta. Ya viene con los huevitos, viene con el arrocito, viene con los frijoles. Ese es el cumplimiento. ¿A dónde está ese cumplimiento? En el Nuevo Testamento. Después que ellos reciben la gran comisión, ¿a dónde está? En Hechos 2:38, donde Pedro les dijo a todos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, dijo él, amén, de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es curioso que la Iglesia Católica, antes del año 325, bautizaba en el nombre de Jesús. Pero después, cuando inventó el asunto de la Trinidad, ¿verdad? Que eso es idolatría, porque no se puede creer en más de un ser divino, porque es idolatría. Partir a Dios en tres. Alaba. Entonces, ellos cambiaron ya en el año 350 para fortalecer su dogma, la fórmula de bautizar apostólica que el Señor les mandó a sus discípulos, a sus apóstoles, por la frase que ellos fueron los que pusieron en la Biblia. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque los originales, las copias de los originales en griego, no sale así, sino se dice en el nombre del Señor. Amén. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jesús. Amén. Así que se bautizaran. Entonces, por eso, cuando el apóstol les dice, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ah, no, ustedes están mal bautizados. Ahora baja la gracia, porque yo mismo como apóstol fui bautizado en el nombre de Jesús. Deja de haber dicho el apóstol Pablo. Aunque tuve el encuentro personal con Dios allá camino de Damasco. Mas, sin embargo, tuve que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y estaba como retechero un poco. Ustedes tienen que ser bautizados en el nombre. Porque ahora bajo la gracia, el único bautismo que salva es en el nombre de Jesús. Es verdad que muchos dicen, el bautismo no salva. Tienes mucha razón, el tuyo no salva. Porque nunca dijo el Señor que estuvieran bautizando en la frase Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él dijo, en el nombre del Padre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, pero los apóstoles comprendieron cuál era el nombre que le estaba indicando el Señor, amén. En el nombre poderoso de Jesús, porque ese es el nombre del Padre, ese es el nombre del Hijo y ese es el nombre del Espíritu Santo. Y Jesucristo. Son las tres grandes manifestaciones de Dios como Padre en la creación, como el Hijo en la redención y como Espíritu Santo, el vivificador, el consolador, el paracleto, nuestro intercesor, nuestro abogado en la regeneración. Alaba. Entonces hay que tener claro esto. ¿Cómo yo voy a creer? Yo no sé la gente por qué se obstina en bautizar en una frase que no es bíblico. Ese bautismo
Porque si fuera bíblico, saldría uno bautizado en la frase Padre y Espíritu Santo y no sale ni uno en la Biblia. Ahí, en Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:38 en adelante, amén, salen 3,000 bautizados. En Hechos capítulo 4 salen 5,000 bautizados. Y todos en el nombre de Jesús. Samaritanos, gentiles, porque muchos te dicen, ese bautismo es para... Oye, quiero que entiendas un poco esto. Y los hermanos que estudian, que entiendan esto. ¿A quién fue? Todo teólogo sabe a quién fue dedicado el Evangelio de Mateo. Que incluso fue escrito, para que usted sepa, hasta en... Pues tenemos entendido que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el Evangelio de Mateo lo escribieron en hebreo. ¿Alaba? ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Mateo, porque cada evangelio es dirigido a ciertas personas. El Evangelio de Mateo fue dirigido para los judíos. Y yo no sé cómo la gente puede explicarte esto a algún trinitario de una forma racional o de una forma entendible, si no está entendible. Porque si ellos, el Evangelio de Mateo está dedicado para los judíos, a mí me choca y no entra en mi mente, ni hay lógica alguna, de que haya dicho Padre, Hijo, Espíritu Santo que se bautizaran los judíos. Si ellos mismos cuando se les habla del bautismo, dicen, para los judíos, dicen. Yo no sé si está comprendiendo lo que estoy diciendo. Es algo incluso ilógico, porque ese texto bíblico no está en lo original así. Y es tan ilógico que siendo dirigido a los judíos, mencionen Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando los judíos nada más creen en uno. Alaba Jesucristo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Alaba. Estoy hablando en español, no en otro idioma. Jesucristo. Entonces, uno es. Por eso hay que saber interpretar Mateo 28:19, ya que lo tienen ahí, pues hay que saberlo interpretar. Yo soy padre, pero no me llamo padre. Soy hijo, pero no me llamo hijo. Soy tío, pero no me llamo tío. Mi nombre es Francisco. Y soy papa, pero no el de Roma. Y a Jesucristo. Entonces, hay que saberlo explicar, porque nos han tenido engañados por mucho tiempo. Y el que quiere seguir engañado es su problema. Porque Biblia hay, palabra hay, personas que te ayudan a comprender el mensaje están. Así como Pedro con Cornelio, que le ayudó a entender el mensaje, que necesitaba bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y él era un gentil. Entonces no solamente el bautismo en el nombre de Jesús es para los judíos, sino también para los gentiles, para los samaritanos, para los corintios, para todos. Es el bautismo en el nombre de Jesús. Porque solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Denle aplauso al que vive. Cuando tú le dices a la persona, mire, usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Usted está mal bautizado en la Trinidad. Él no te puede decir a ti que estás bautizado en el nombre de Jesús, que estás mal porque está en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Ellos te dicen para salir del paso, te dicen, bueno, los dos bautismos son válidos. Pero ¿es verdad eso? ¿Qué dice Efesios 4:5? Un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Entonces vamos a ver, gloria al Señor. ¿Qué dijo realmente Jesús en Mateo 28:19? Amén. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Jesús no dijo en los nombres, plural, dijo en él, singular, en el nombre. Entonces estamos hablando de un nombre, amén, cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si usted no lo toma en cuenta, siempre va a estar errando. Pero si usted lo toma en cuenta, va a salir bien entendido de aquí, amén. ¿Por qué es importante? Otra cosa, hay algunos que le restan importancia al bautismo, incluso pastores. Dice, el bautismo no salva. ¿Quién te ha dicho eso? La Biblia dice que salva. Y tú estás diciendo que no salva, entonces eres antibíblico. Alaba. Es importante, no es solamente un paso de obediencia, es para salvación, para perdón de los pecados.
El mismo Jesús dijo, ¿verdad? El mismo Él dijo en Juan 3:5. Y dice el Señor. ¿Cómo dijo el Señor? En Juan capítulo 3, ¿qué dijo? ¿Qué es nacer? Ese nuevo nacimiento. Es expresar, hermano, públicamente a través de las aguas bautismales. Amén. El que no nace del agua. Y qué otra cosa importante, acuérdate del apóstol Pablo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque hay que ser bautizado en agua y en espíritu. Entonces, el que no nace, le dijo Jesús, del agua y del espíritu, Nicodemo, categóricamente dijo, no puede entrar en el reino de los cielos. Y lo dijo el Rey de la Gloria, lo dijo el Señor. Lo dijo el Dios manifestado en carne. No puede entrar en el reino de los cielos. Yo no sé por dónde usted va a querer que entre sus padres, su mamá, su abuelito. Algunas veces, hermano, algunas veces uno le dice, bueno, y cuando a mí me dice, pastor, ¿verdad? Que ojalá que mi abuelita que era de tal religión o de tal secta o de tal lugar y que no se bautizó en el nombre de Jesús, quizás, ¿verdad que debe estar salvo? Porque ella era buena, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque si no, entonces los ricos tuvieran los primeros lugares en el cielo. Algunos que dan, alaba, no todos, porque algunos no dan nada, más que hay que hacer. Entonces la salvación, amén. Y entonces le digo yo, ojalá Dios ya tenga misericordia. Porque tampoco le voy a decir no, porque yo no soy Dios para juzgar ni para condenar a nadie, pero yo me baso a las escrituras. Yo no puedo hablarte de otra cosa que lo que no está escrito aquí. Solo lo que está escrito aquí te puedo hablar. Que está escrito para salvación. Amén. Para todo aquel que cree, para todo aquel que tome esa palabra, sea salvo. Amén. Entonces, si se salvó en la soberanía de Dios, en su misericordia infinita, solo Él lo sabe. Pero mi responsabilidad, como un pastor responsable, alguien que te está dirigiendo en la palabra de Dios, a hablarte la palabra. El Señor dijo en alguna ocasión, mi palabra juzgará en aquel día. Amén. Así que tenemos que hablar lo que está aquí. No te expongas a que si tal vez la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios te da tiempo para bautizarte. La misericordia de Dios te da tiempo aquí para que arregles tu vida. La misericordia de Dios es aquí. Ya después que te mueres ya no hay nada que hacer. Ya no hay rosario, ya no hay misa, ya no hay nada. La Biblia dice en Hebreos, en la carta de los Hebreos, Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Ya no hay más nada que hacer. El salmista decía, ¿quién te alabará en el Seol? Pero eso es ahí, hermano, donde las indulgencias. Y eso fue una cosa que Martín Lutero lo vio muy mal, siendo un monje, siendo un católico. Amén. Que después hizo una reforma. Nosotros no andamos siguiendo a Lutero. Amén. Nosotros somos descendientes de los apóstoles y profetas cuya piedra angular es Jesucristo. El aplauso fuerte al que vive. Los que descienden de Lutero son aquellos que tienen la iglesia luterana. Porque ahí está la iglesia luterana, ¿verdad? Esos son los que descienden de Lutero. Pero voy a que él cuando vio que estaban sacando dinero, que estaban instruyendo al pueblo, lo estaban, ¿verdad?, engañando, diciendo que con una indulgencia iban a sacarlos del purgatorio. Alaba, pagando tanto dinero. Entonces los millonarios pagaban y pagaban y pagaban para que después de haber muerto pecadores completamente, saldrían del purgatorio y happy al cielo. Y en eso de las canonizaciones que hacen, hubo mucho, voy a hablarlo así, fuerte, mucho relajo en esto. ¿Verdad? Y en el papado, otro cuando comenzó, tenían sus concubinas, los papas, y los hijos de las concubinas los ponían como papas. Hubo muchas cosas malas. Cambios en la escritura, cambios haciendo en la mentalidad de las personas, adorando lo que no hay que adorar, porque solo hay que adorar a Dios, solo hay que venerar a Dios. Amén. Y solo hay nada más un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Solo Él. Y a Él nos debemos, amén. Su sangre intercede aquí en la tierra por nosotros. La sangre que derramó en la cruz de Calvario
Si hubiera otro intercesor o otra sangre que intercediera, entonces de balde fue el Señor a la cruz. Pero no fue así. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y Jesucristo. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque Padre no es nombre, es un título. Hijo no es nombre, es un título. Espíritu Santo no es nombre, es una manifestación de Dios. Alaba. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nombre que engloba todo eso? Amén. ¿Cuál es el nombre? Amén. La revelación del nombre, Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre. Amén. ¿En nombre de? Entonces, Jesús no vino con un propio nombre como independiente. Él vino en nombre. Él tenía que hablarle así a las personas por su manifestación humana. Él le tenía que hablar así a las personas para que entendieran, si no desde el primer día que él abrió su boca, lo hubieran colgado ahí nomás. Y él tenía una misión. Amén, que hacer. Entonces él les hablaba en alegoría, amén, cuando dicen gloria a Dios. Para que escuchando no entendiese, pero él estaba diciendo una verdad oculta para aquellos que no quieren creer que él es Dios. Alaba. Y entonces yo he venido en nombre de mi Padre y no me creéis, no me recibís. Pero si otro, dice el Señor, viniera en su propio, alaba, en su propio nombre, esto te da a entender que él no vino en su propio nombre, que el nombre que se glorificó, porque él dijo más adelante, he glorificado tu nombre, amén, y lo daré a glorificar aún más, lo daré a conocer aún más. ¿Cuál era el nombre que se glorificó? El nombre de Jesús, el nombre de Jesús, no hay otro. Cuando él sanaba, no invocaba el nombre de nadie, solo decía, sé sano, alaba. Entonces el nombre que se conoció, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y la importancia de bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Porque no hay otro nombre. Aleluya. El nombre del Padre es revelado en el Hijo, Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús en griego? El que salva, el Salvador. Por eso los fariseos, no los religiosos, ni mencionaban el nombre de él. Lo detestaban. En Juan 10 comienza a hablar y dice el Señor, ¿por qué me queréis apedrear? Alaba. Porque tú siendo hombre, le dice, por ello solo veían la manifestación nada más humana. Porque tú siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. Siendo hombre, te haces Dios. Por eso lo querían apedrear. Y es que hay que comprender Dios manifestado en carne. Amén. 1 Timoteo 3:16. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor. El nombre dado por Dios es ¿cuál? No lo saben. El nombre dado por Dios, ¿cuál es? Eso los tres hay aquí. Te estás entreteniendo con alguien. ¿Cuál es el nombre dado por Dios? Ese es el nombre que se glorificó, el nombre del Padre. Por eso algunos se confunden cuando dice todo lo que hacéis, Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de hecho, porque nosotros, ¿por qué leemos en el nombre de Jesús? Porque no somos de la religión, somos de Cristo. Y somos bíblicos. Colosenses 3:17 dice cómo se lee la palabra, dice cómo se inicia un negocio, dice cómo tienes que hacer tus cosas, dice que los milagros cómo se hacen, cómo se ejecutan, ¿verdad? Dice todo lo que hacéis, y si quiere búsquelo ahí, todo lo que hacéis sea de hecho, lo que hacemos, de obra o de, cuando leo la escritura, hacerlo todo como. Y ahora los trinos dicen, cuando dice, para gloria a Dios Padre. Y yo me río. Y yo, pues si este es el complemento del versículo de Dios. ¿Por qué para gloria a Dios Padre? Porque lógicamente que cuando está haciendo todo en el nombre de Jesús, está glorificando el nombre, que es sobre todo nombre, está glorificando el nombre del Padre.
Alaba. Es el único que se dio a conocer. Y que en la antigüedad se había dejado pronunciar por ser tan santísimo. Y que pocos lo llegaron a conocer. Y se descontinuó el nombre. Y lo llamaban por los títulos. Amén. Adonai, El Shaddai y todos estos nombres de Dios que manifiestan su poder y su gloria. Pero ahora lo llamamos en el nombre de su propia sustancia. Jesús. Hermanos míos, el que es cristiano, haga un favor, no le ponga a su hijo el nombre de Jesús. Por respeto a Dios. Sabemos que ese muchacho que se llama Jesús, pues ahí se llama Jesús, se llama Jesús. No es el que nosotros tenemos como Dios. El verdadero Dios. Pero yo si fuera un padre no le pondría ese nombre. Por respeto al Señor. A Dios. Imagínense que Pedro no quiso que lo crucificaran. Morir en una cruz. Así. Sino que boca abajo. Mire cómo era Pedro. Es que los pensamientos de Pedro eran agarridos, eran impulsivos. Dijo, no quiero como el Señor. Por respeto, mejor póngame de cabeza. Mire toda la sangre viniéndosela a la cabeza al hombre. ¿Verdad que esa cabeza la tendrían a explotar todo rojo y toda la pena, toda la sangre ahí? Alaba. Pero aquel que dice que se marea de todo. Y a Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. ¿Cómo bautizó la iglesia primitiva entonces? Ese es el molde. Es el modelo, no la iglesia actual. Hay gente que se confunde y cree que nosotros somos una iglesia moderna y que estamos cometiendo herejía y que estamos bien confundidos. Y los que están confundidos son ellos, porque nosotros estamos tomando el molde, el modelo de la iglesia primitiva, de los apóstoles y profetas cuya piedra angular es Jesucristo. Porque a los profetas a los apóstoles fue dado la gran comisión y fue extendida hacia nosotros. Siempre la iglesia verdadera, óigame decir, la iglesia verdadera ha bautizado en el nombre de Jesús. Sin cambiar fundamentos, porque nadie puede cambiar otro fundamento que el que está puesto, dice Pablo a los Corintios, el cual es Cristo Jesús. Del aplauso al que vive. Y a Jesucristo. El bautismo del nombre de Jesús es entendible. Pero hay algunos que no quieren entender. Hay otros que se acoplan o se cobijan bajo la gracia. Dice, no, si el bautismo es una obra, me dice, y nosotros no somos salvos por obra, por quererse, ¿verdad?, acomodar a la Trinidad. Es por gracia, dice, la salvación. Es que tú no estás pagando nada. Ya Dios lo pagó todo. Amén. Es como que como cuando te van a decir, mire, señora, le tenemos ahí en el listado que usted se apuntó 50 láminas de zinc. O le tenemos una casa para usted. Entonces usted dice, voy. Pero bueno, como siempre, algunas veces algunas personas son despistadas, no lleva su cédula o la tiene perdida porque nunca se preocupó por tenerla o nunca la ha sacado, como algunos que todavía los chavalos tienen 10 años y ni siquiera están inscritos. Alaba. Y a Jesucristo. Y entonces usted llega allá y le dice, ¿cómo se llama? A Rosemilia Monzón. ¿Cuál es el otro? López. Sí, aquí la tengo en el listado. Su cédula, por favor. No diga, ¿cómo? ¿Cómo se va a presentar usted sin cédula, señor? Ahí está su SIN, su casa, pero no se la podemos entregar porque usted no tiene cédula. Entonces, esto se llama ¿qué? Requisito. La salvación es gratuita, es por gracia, pero hay requisitos que cumplir. No tienes que pagar nada. A ella le estaban regalando la casa, el SIN y todo, pero no trajo su documento. Amén. Entonces son requisitos. El bautismo es un requisito de salvación. El recibir el Espíritu Santo es un requisito de salvación. Y si no, ¿de qué te sirve estar en la iglesia? ¿De qué te sirve ser un máster? Hermanos, los teólogos, los que estudian teología,
saben muy bien que Mateo 28, 19, 1 Juan 5, 7 no están en la original así como está ahí. El que sabe teología, el que no sabe, pues se traga el anzuelo. El que no sabe se entrega la gran confusión y la gran mentira de aquel tiempo, de ese traductor de la Biblia que acarrió para su molino. Alaba. Y esto lo saben todos, aún los que predican Trinidad y bautizan en la Trinidad lo saben. Y digo, ¿y por qué si lo saben? ¿Por qué entonces están a favor del error? ¿Por qué están a favor de la mentira? Alaba. Porque hay, miren, dinero de por medio. Porque hay favores de por medio. Y no saben que eso Dios se los va a contar el día y la hora. Por andar engañando a las personas. ¿Cómo bautizaba la iglesia primitiva? Aquí es donde están los textos históricos reales. Oiga bien, apunta ahí. Y después vamos a apuntar otro. Escuchen, Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí está el cumplimiento a Mateo 28:19. Amén. En el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16. Hechos 8:16. Eran bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48. Aquí están los gentiles. Amén. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sigamos. Ningún apóstol bautizó usando la fórmula literal de títulos. Todos obedecieron Mateo 28:19 usando el nombre revelado. ¿Cuál es el nombre revelado? Jesús. Aleluya. La iglesia primitiva del siglo I era 100% judía al inicio. Entendía que el nombre representaba autoridad, identidad y poder. No usaban títulos para pactos espirituales, sino nombres específicos. Amén. En la mentalidad hebrea, el nombre igual a naturaleza, más autoridad, más identidad. El nombre tenía poder. Alaba. Y Jesucristo. Por eso Pedro no repite títulos, repite nombre. Cuando dicen gloria a Dios. Pedro revela el nombre correcto. No hay pérdida. ¿Y a quién le cree? Mire, no puedo decir esa palabra, pero voy a decir, esto es lo más ignorante que puede decir una persona cuando esté errada y quiere mantener, vamos a decir, ese fierro de mentira en su mente. La ceguera espiritual. Decir esta pregunta. Cuando a mí un pastor me dijo eso, dije, ay, Dios mío, usted no sabe nada. Y yo no sé cómo es que dicen que es pastor. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué palabra más? No encuentro ni palabra que decir. ¿A quién lo va a querer más? Me dice. A Jesús o a Pedro, me dice. ¡Wow! Dije yo. ¿Y usted es pastor? Sí. Por la gracia del Padre. Es como que venga uno que tiene máster y que no me sepa decir cuánto es 3 por 4. Juan 17:20, ¿qué dice ahí? Y lo lee. Mas no solo ruego solamente por esto, hablando de los discípulos, sino sino por los que han de creer en mí a través de la boca de ellos. Y otro versículo donde también dice, ustedes habéis andado conmigo. ¿Y a quién fue dada la gran comisión? Entonces no es a quién le voy a creer más, a Pedro o a Jesús, porque todos los que no saben dicen, pues a Jesús, claro, lógicamente, porque yo obedezco a Jesús, le creo a Jesús con la palabra de Pedro, porque Pedro recibió la palabra de Jesús, estaba lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés y bautizaron más de 3,000 personas en el nombre de Jesucristo. Ahí también estaba Mateo, y si Mateo supiera que no era así, le hubiera dicho, mira, está confundido Pedro. Pero no, también bautizó Mateo. Todos los que estaban ahí bautizaron en el nombre de Jesús. Porque la revelación que no tienen esos pastores
La tenemos la iglesia del nombre a través de la escritura del Señor. Denle un aplauso al que vive. Y a Jesucristo. Yo también fui neófito en un tiempo, a pesar que estudié para sacerdote. Y cuando yo comencé a analizar esto, dije, wow, dije, pues, está en la Biblia, la había leído, pero no la había comprendido. Estaba en la Biblia, pero como me habían enseñado mal, hermano mío, todo aquel que le han metido 3 desde chiquito. Yo me imagino con 3 lentes, hermano. Amén. 3 lentes. No puede ver más que 3. Aún leyendo la escritura. Porque hay un velo. Y es necesario que usted abra su boca y predique la verdad. Para que ese velo se caiga. Yo no estoy hablando palabra de hombre ni dogma de hombre. Estoy hablando la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Esa palabra traducida no solamente por católicos, sino traducido por otros también que no eran católicos. Y el Antiguo Testamento, el Pentateuco, porque algunos dicen, se defienden los católicos, hoy en día les han enseñado a los curas a decir, nosotros fuimos los que escribimos, que traducimos la Biblia, falso. El Pentateuco y todo esto, los judíos lo tienen desde hace mucho tiempo, antes que los católicos. Alaba. Es una gran mentira del diablo, para querer engañar a las almas que no saben de historia de la iglesia, que no saben de historia de la Biblia. Alaba a Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Pedro revela el nombre correcto, amén. Qué lindo. Aman a Pedro. Pedro es el primer papa, que así dicen que, bueno, fue papa espiritual de muchos, pero no romano. Alaba. Entonces, Pedro, aquí, Pedro allá, pero cuando a la hora de bautizar, no hay Pedrito. Porque Pedrito bautizó en el nombre de Jesús, no en la frase, Padre y Espíritu Santo. Sí, lo hicieron a un lado a Pedrito. Petra piedra, la piedra, la tiran a un lado a la hora del bautismo. Si usted me dice que Pedro se confundió, es más neófito que existe. Porque si se confundió Pedro, entonces las cartas de Pedro, quitémoslas de la Biblia. No predican, pero ustedes predican en las cartas de Pedro. Amén. Y en los hechos de los apóstoles, donde está Pedro también reflejado ahí. Y entonces, ¿por qué dicen que Pedro se confundió? Otra cosa. ¿Hasta dónde va a llegar la ignorancia espiritual por no querer comprender la palabra? Alaban. Y a Jesucristo. Aleluya. Es contradicción entre Mateo y Hechos 2:38. ¿Hay contradicción? No hay ninguna contradicción. Porque Hechos 2:38 es cumplimiento. Mateo 28:19 es mandato. Amén. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Hechos es la ejecución correcta del mandato. Los apóstoles entendieron perfectamente lo que Jesús quiso decir. Los que están confundidos son muchos ahí, que están siguiendo el dogma católico. Alaba. Correcto, los dogmas de hombre. ¿Por qué bautizarse en el nombre de Jesús? Amén. Número 1, para perdón de pecados. Hechos 2:38. Número 2, para recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Número 3, para ser sepultado con Cristo. Romanos 6, del 3 al 4. Así se bautizaron los romanos en el nombre, amén. Para revestirse de Cristo. También se bautizaron los Gálatas. Gálatas 3:27. Ser revestido de Cristo, amén. Y Jesucristo. Importancia doctrinal. El bautismo no es un rito simbólico solamente. Es un acto espiritual legal, es un pacto, es identificación con Cristo. No solo decir yo recibo a Cristo en mi corazón. Cuando recibe a Cristo verdaderamente, cuando te bautizas en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Es ahí donde eres pertenencia del Señor. Es ahí donde el Espíritu Santo puede enseñarte en este momento. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Si el bautismo en el nombre
es en el nombre correcto, amén. Bajo la autoridad correcta, entonces produce efecto espiritual real. O sea, hay salvación, hay perdón de pecados. Pero, ¿cuál es el requisito bíblico? No es el que te den 4 o 5 meses de doctrina, no es andar investigando tu pasado. Amén. Porque ahí no lo dice la Biblia. No te están investigando si eres casado o no, porque el mismo apóstol Pablo dijo, si el incrédulo, le dijo, consciente de estar con la creyente, no la abandone. Y esa creyente era bautizada. Y el incrédulo no. Y vivían juntos. Y viceversa. Amén. Entonces, el único requisito bíblico es arrepentimiento. Ustedes están arrepentidos, pueden bautizarse. Porque quieren cambiar, mejorar su vida. Yo no me bautizo para aislarme o irme de la iglesia después. No, yo me bautizo para fortalecerme más en el Señor. Y esto es la vitamina espiritual, el neurobión espiritual. Aquel que se está muriendo en un hospital y viene, yo le hago la pregunta a la persona, ¿qué le daría primero? Dice el doctor que el antídoto, la inyección. Pero usted le trae una sustancia de garrobito, le trae una sustancia de esto, de patitas de pollo y lo que a usted le guste, pescuezo de hígado, lo que sea. Le trae un baño a María, porque, amén, los baños negros no son bonitos, trae un baño a María, amén, le trae usted al enfermo, esto tiene bastante vitamina y lo va a levantar. ¿Qué es lo primero que le da? La sustancia. Y uno me dijeron, las sustancias para que se fortalezca. Falso. El antídoto para que viva, porque si no se va a morir con toda la sustancia. ¿Y después qué viene? La sustancia. Hoy en día hacen al revés. Primero doctrina, lo que es la sustancia, y después dan el antídoto. Y sin ese tiempo que estás ahí te mueres y no estás bautizado. Ah, pero ya ve usted que si nosotros no nos damos doctrina, la gente se va de la iglesia, se descarría pronto. Falso, es una falsa teoría. Porque yo he visto gente de la Trinidad que los adoctrinan meses y años y al ratito andan ahí lo mismo y peor. Alaba. Te bautiza y sigue acá porque la Biblia dice, id y haced discípulos a las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser discípulos? Bautizándolas, bautizándolas en el nombre. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Crees esta palabra? Entonces estás cerca del reino. Y si la pusiste en práctica en tu vida, entonces ya estás salvo para poder entrar en el reino de los cielos. El aplauso fuerte al que vive. Es necesario, hermano. Un día le voy a preguntar a otro que me vuelva a decir, estamos a la gracia y no necesitamos bautizarnos y que no es que, entonces le voy a decir, entonces también Saúl estaba bajo la gracia también, porque ya estaba la gracia. Y el Señor mismo lo mandó a que Ananías lo bautizara. Amén. Tú eres superior a Pablo, lo va a decir, que no necesitas bautizarte, que no crees que es para salvación. Estamos en la gracia, escuche bien, para cuando le digan eso a usted, esa era mentira, queriendo solapar las cosas. Y Saulo tuvo que bautizarse estando bajo la gracia. Y habiendo tenido un encuentro por Dios, con Dios, que ese que te está diciendo esas cosas, ni siquiera lo ha tenido, el encuentro con Dios. Y ni lo tendrá, porque si no se bautiza en el nombre de Jesús. Pobrecito. Oiga, Santiago 2:19, ¿qué dice? No. No dice así. No dice así. Aprenda bien la escritura. ¿Crees que Dios es tres, dice? Como uno. ¿Crees que Dios es uno, dice Santiago? Amén. Está bien, dice, bien cree. Los demonios tiemblan, dice. ¿Crees que Dios es uno? Bien hace, dice. Los demonios creen y tiemblan. Uno. Y a usted le han metido en su mente tres. Se la gana el diablo entonces. Porque el diablo bien sabe, se dio cuenta que cuando resucitó Cristo, porque antes no sabía, cuando resucitó Cristo, se dio cuenta que el que lo sacó de allá, amén, el que estaba allá en los cielos, es el mismo que vino a sacarnos a nosotros de aquí, de toda la iniquidad. Nos vino a sacar del pecado para darnos redención.
y vida eterna. Mente, un aplauso fuerte al que vive. Y a Jesucristo. Sabiendo la importancia, es necesario que nosotros, hermanos míos, llevemos esas almas este sábado a bautizarlas en el nombre de Jesús. Explicarles que si están bautizadas en 3, están bautizados mal. Amén. Y a Jesucristo. Aleluya. El problema no es Mateo 28, 19. El problema es no entender correctamente. Amén. Mateo 28, 19 no es una fórmula para repetir. Es una revelación para obedecer. Amén. Si alguien fue bautizado solo en títulos, sin la revelación del nombre, necesita alinearse al modelo apostólico, a la verdad que Dios puso. No hay otra, hermano. Tenemos que estar alineados. Dile que tiene la parte, tiene que estar alineado. Bueno, voy a repetir algunos versículos, algunos también los puedes anotar. La lista de bautismo en el nombre de Jesús. Día de Pentecostés, los 3,000, Hechos 2:38. Arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Los samaritanos, Hechos 8:16. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. La casa de Cornelio, gentiles, Hechos 10:48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Los discípulos de Juan en Éfeso, Hechos 19:5. Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran como 12, amén. Aleluya. Bautizados en Cristo Jesús, Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. También fueron bautizados en el nombre. Amén. Todo esto. Bautizados en su muerte. Romanos 6:3. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Amén. Todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. Hacerlo todo. Y también ahí va el bautismo. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Así que denle un aplauso fuerte al Señor. Todo lo que hacéis, sea de hecho, de obra, de palabra, así como el bautismo, hazlo en el nombre de Jesús. Ya si no quieres creer con esta explicación bíblica, porque no te he llevado a dogma, no te he llevado a invento, sino que solamente estás leyendo textos bíblicos, amén. Te he explicado cómo puede uno interpretar Mateo 28, 19 en el contexto, en la exégesis bíblica, en el contexto teológico y en la historia. El que quiere predicar en el nombre de Jesús, el bautismo en nombre, tiene Biblia abundante y tiene historia de la iglesia. El que quiere predicar el bautismo en la Trinidad solo tiene dogma de hombre y solo tiene un versículo bíblico, y teológicamente un versículo bíblico no hace doctrina. Y nosotros no tenemos uno, tenemos un montón de versículos bíblicos, hermanos, que podamos hacerte un folleto grande para que lo puedas leer. Y a Jesucristo. Así que cree. Ni nosotros somos mayores que ellos, ni ellos mayores que nosotros, pero hay una diferencia abismal, lo que quiere decir la salvación o la perdición. El estar con Cristo verdaderamente, ser pertenencia de Cristo, o solamente ser alguien que está haciendo una imagen nada más, que es cristiano, cuando no le ha rendido su vida completa en el nombre de Jesús a Cristo. Y si ya eres cristiano, si ya te bautizaste en el nombre de Jesús, sigue adelante, continúa, porque Dios es fiel y su misericordia permanece para siempre. Ponte en pie en esta preciosa hora. Padre, te damos gracias en este momento, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta enseñanza que está en la Biblia.